En silencio de una tierra andina entre montañas y quebradas, nació un niño que con el tiempo se convertiría en uno de los poetas más grandes del mundo. Un hombre que no escribió para adornar la vida, sino para decir su verdad, aunque doliera. Hoy, en Noticias del Norte, volvemos los ojos a ese niño que un día escribió: hay golpes en la vida, tan fuertes yo no sé. Y que desde ese entonces no dejó de sentir el dolor ajeno como que si fuera propio. Esta es la historia de César Vallejo, un peruano que, aunque a punta de versos, le habló el alma del mundo. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo de la Sierra Liberteña, hijo de una familia humilde que, entre oraciones, trabajo campesino y a las duras realidades del Perú profundo, el pequeño César aprendió que desde temprano lo que era el sacrificio. Vivió con pérdidas familiares, carencias materiales, pero también abrazos, cuentos, canciones quechuas, que en medio de todo eso floreció una sensibilidad distinta, una que no solo miraba, sino que también sentía todo con intensidad. Más adelante, Vallejo viaja a Trujillo para estudiar letras. Allí conoce a jóvenes intelectuales como Antenor Orrego y Víctor Raúl Haya de la Torre, quienes lo alientan a escribir y a cuestionar la realidad. Y en 1919 publica Los Heraldos Negros, su primer libro de poemas, y con él una confesión: hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé. Así nacía el Vallejo poeta, el que escribía no desde la fantasía, sino desde el pecho apretado, desde la herida abierta, porque para él escribir era también llorar. En 1922 publica Trilce, una obra extraña, compleja, alentada a su tiempo. Allí rompe el lenguaje, las reglas, los versos, rompe todo, como si el idioma ya no alcanzara para decir lo que llevaba adentro. Ese mismo año es encarcelado injustamente en Trujillo. La experiencia lo deja marcado y aún más dolido, más consciente, más poeta. En 1923 parte a París, donde viviría el resto de su vida. Fue una etapa de pobreza extrema. Muchas veces no comió, enfermó, pero también fue su época más luminosa como escritor. En Europa ve el sufrimiento de otros pueblos, la guerra, la injusticia, y se compromete. Viaja a la Unión Soviética, apoya la lucha del pueblo español y escribe poemas humanos y España, apártame de este Cádiz. Ya no escribe solo sobre su dolor, sino sobre el de todos. Vallejo murió en París un 15 de abril de 1938, como él mismo había escrito en su poema Piedras Negras sobre Piedras Blancas. En el verso donde dice: me moriré en París con un aguacero, un día del cual ya tengo el recuerdo. Tenía tan solo 46 años, murió lejos de su tierra, pero su palabra nunca se fue. Hoy es leído en todo el mundo. Su poesía no envejece porque habla de lo que nunca cambia: el dolor, la injusticia y la esperanza. Es el poeta del alma herida, el que no buscaba fama, sino la verdad. César Vallejo fue y sigue siendo una voz que no grita, pero que duele. Una voz que no busca aplausos, sino comprensión. En cada uno de sus versos hay una lucha silenciosa, una lágrima universal, una chispa de humanidad. Desde Noticias del Norte rendimos homenaje a ese peruano que escribió con el alma, vivió con coraje, así motivando a miles de almas, porque como él mismo nos recuerda, he nacido un día que Dios estuvo enfermo, y aún así nos dejó una hermosa poesía. Pues hoy, en Noticias del Norte, queremos motivar a todos ustedes, jóvenes, oyentes, a que sigan leyendo a César Vallejo, a que sigan teniendo presente a este hombre, porque nos narra desde una perspectiva de la sociedad cómo salió adelante con todos los problemas que existen. Por eso queremos que siempre lo tomen en cuenta. ¿Se han preguntado
¿Alguna vez qué ocurre más allá de la literatura cuando la literatura trasciende la muerte? Bueno, hoy les voy a hablar de una obra que no solo analiza la vida de César Vallejo, sino que nos hace reflexionar sobre lo que hace en torno, su palabra, su lucha, su humanidad. Y esta obra es más allá de la vida y la muerte de César Vallejo. Y su lectura nos hace entender por qué Vallejo no ha muerto, aunque ya no siga con nosotros. Este libro es un homenaje a él mismo, a su tiempo de investigación, a la figura de César Vallejo, el poeta peruano más allá de lo universal. Fue escrito por Eduardo González Viaña, que no solo dedicó a contar su biografía, sino que adentro, en su alma de poeta, en su compromiso social y en el que representó para el Perú y para el mundo. La obra fue creada no solo como una biografía común, sino que también una reconstrucción emocional y una crítica que nos muestra un paso por el mundo, pero también su huella en la humanidad. Su infancia en Santiago de Chile, marcada por la pobreza, por la religiosidad y su llegada a Lima, y el choque con una sociedad clasista. Su paso por Europa, donde vivió la guerra, el auxilio en la miseria, su compromiso con las causas sociales, las defensas al oprimido y su vida como un militante de la palabra. La obra también nos muestra cómo Vallejo nunca separó su vida personal de su escritura, su sufrimiento, su amor, su fe. Esto está todo en sus poemas. Este libro quiere que entendamos como algo muy profundo, que César Vallejo no murió, que sigue vivo en cada obra, en cada verso, que habla desde el dolor humano, de la esperanza y de la justicia. El mensaje principal de Vallejo es que representa a todos los que sufren, resisten y sueñan. Él no escribió desde un privilegio, sino desde las entrañas, desde el dolor compartido con los pueblos. El autor también nos hace ver que Vallejo no fue comprendido del todo en la vida, pero que con el tiempo su voz se ha sido compartiendo y como ha convertido en un símbolo de lucha, ternura y verdad. Porque Vallejo nos sigue hablando en el mundo lleno de desigualdades, guerras y humanidades. Sus palabras siguen teniendo poder y en este libro nos muestra como un poeta que sufrió, amó y pensó por los demás se convirtió en una especie de profeta de la esperanza. Entonces, ¿qué hay más allá de la vida y la muerte? De Vallejo hay conciencia, hay poesía, y este libro nos cuenta quién fue Vallejo, sino que nos invita también a sentir, leerlo y continuar con su voz en nuestras propias luchas. Porque mientras sigamos leyendo, Él seguirá viviendo entre nosotros. Con esto hemos llegado a este final de este hermoso homenaje dedicado a nuestro autor imagen del Perú, César Vallejo. Espero que haya sido de su agrado y desde Noticias del Norte le agradecemos por habernos prestado la debida atención y así poder contribuir a que ustedes como oyentes comprendan lo importante que es César Vallejo en el Perú y su literatura, la que influye mucho en todos nosotros, dejando mucho que decir, donde nos habla sobre sus vivencias, sobre los problemas de la sociedad que aún existen. Por eso debemos de leer esas obras, comprender y no dejar morir el legado de César Vallejo. Muchas gracias y desde Noticias del Norte queremos que tengan un buen día.